¿Qué pasaría si Aníbal hubiera vencido a Roma? Es una de las preguntas más fascinantes de la historia. Aníbal, el genio militar cartaginés, tuvo la oportunidad de cambiar el curso del mundo tras su aplastante victoria en Cannas, la mayor derrota de la historia de Roma. Pero aunque el cartaginés masacró a más de 70.000 legionarios en un solo día, no marchó directamente sobre la ciudad eterna. Aquí exploraremos lo que pudo haber sido, una realidad alternativa donde Aníbal, con la audacia que le caracterizaba, decide sitiar y conquistar Roma. ¿Qué habría pasado? Quédate hasta el final, porque las consecuencias serían enormes. Todo comenzó con un juramento hecho por un niño a su padre, jurando odio eterno a Roma. Ese niño era Aníbal Barca. Años después, ese odio se materializó en una audaz ofensiva que nadie esperaba. Cruzó los Pirineos, los Alpes y los Apeninos con un ejército de 30.000 soldados, 15.000 caballos y 37 elefantes de guerra. La épica travesía de Aníbal a través de los Alpes, un camino tortuoso lleno de nieve, hielo y emboscadas, es una de las hazañas militares más asombrosas de la historia. Lo que muchos olvidan es que, al llegar a Italia, el ejército de Aníbal estaba diezmado. Perdió casi la mitad de sus hombres y casi todos sus elefantes. Sin embargo, su genio brilló con más fuerza. En el lago Trasimeno y, sobre todo, en la famosa batalla de Cannas, Aníbal demostró por qué es considerado uno de los mayores estrategas de todos los tiempos. En Cannas, el ejército cartaginés, superado en número por los romanos, lo rodeó y aniquiló. Se dice que el suelo quedó tan cubierto de cadáveres que era imposible caminar sin pisar uno. ¿Puedes imaginar la sensación de terror en Roma al saber que un ejército extranjero había masacrado a 70.000 de sus hombres en un solo día? Pero a pesar de estas victorias, Aníbal no marchó directamente sobre Roma. ¿Por qué? La falta de máquinas de asedio y el miedo a un asedio prolongado son las explicaciones más aceptadas. El historiador romano Livio, en su obra Ave Urbe Condita, cita a Maarbal, uno de los generales de Aníbal, diciendo: «Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar tu victoria». Y aquí es donde nuestra historia se desvía. Imaginemos que Aníbal, después de Cannas, hubiera recibido los refuerzos que necesitaba. En lugar de marchar sobre Roma solo con su caballería ligera, le llegan miles de soldados y las herramientas de asedio necesarias. El cerco de Roma comienza. La ciudad, aterrorizada y sin su ejército principal, es un blanco fácil. A diferencia de las batallas en campo abierto, donde Aníbal era un genio, el asedio de una ciudad amurallada es un desafío diferente. Pero con el tiempo y los refuerzos, las murallas de Roma, construidas con la misma tenacidad de sus habitantes, empiezan a ceder. El sonido de los arietes golpeando las puertas, el eco de los gritos de los defensores, y la visión de los elefantes, esos monstruos vivientes, avanzando hacia la ciudad. La gente en Roma se debate entre el pánico y la desesperación. Finalmente, una brecha se abre. Aníbal no es un conquistador salvaje. Quiere humillar a Roma, no destruirla. Quiere que acepten su dominio. La escena final de la guerra no es una batalla, sino un desfile de la derrota. Aníbal, sobre su elefante de guerra, entra en el foro romano. El Senado, que en la historia real se mantuvo firme, ahora se arrodilla. ¿Y qué pasa después? Aníbal se proclama rey de Italia. En lugar de la República Romana, se crea un nuevo imperio cartaginés. La cultura púnica, con sus dioses y su lengua, comienza a extenderse por el sur de Europa. Las legiones romanas, que en nuestra historia conquistaron gran parte del mundo conocido, se disuelven. La Pax Romana nunca existió. En su lugar, el Mediterráneo se convierte en un mar cartaginés. Las rutas comerciales, la política y la cultura se transforman radicalmente. La historia de Occidente, que hemos estudiado, no es más que un espejismo. La lengua latina, la base de las lenguas romances, se habría extinguido. En su lugar, el púnico habría evolucionado, y las lenguas de España, Francia e Italia sonarían de forma muy distinta. Los dioses romanos Júpiter, Juno y Marte nunca habrían dominado el panteón. En su lugar, Baal Ammonitanit serían los protagonistas. El derecho romano, la base de gran parte del derecho occidental, nunca habría existido. Y la filosofía y el arte griegos, absorbidos y difundidos por Roma, se habrían visto marginados. El mundo que hoy conocemos, con sus pilares en la cultura grecorromana, sería irreconocible.
¿Y el cristianismo? Seguramente se habría encontrado con una barrera insuperable. Sin la infraestructura y las redes comerciales del Imperio Romano, su difusión habría sido mucho más lenta, o incluso habría desaparecido. Imagina un mundo sin San Pablo y sus viajes por el Mediterráneo, un mundo donde el mensaje de Cristo no llega a Roma, la capital de un imperio púnico. La historia del cristianismo y su influencia en el mundo serían completamente diferentes. El dominio cartaginés no habría sido pacífico. Aníbal, a pesar de su genio, era un líder militar, no un administrador. La vastedad de su nuevo imperio, con sus tensiones internas y revueltas, habría sido un desafío constante. La pregunta es, ¿habría podido Aníbal mantener unido un imperio tan diverso? ¿Habría surgido un nuevo líder romano, o un caudillo de otra región, que se alzara contra él? La victoria romana nos dio un legado de ingeniería que aún hoy nos asombra. Las vías romanas que conectan Europa, acueductos que llevan agua a las ciudades y un material revolucionario, el hormigón. Pero si Roma hubiera caído, ¿habría existido este legado? La cultura púnica, más centrada en el comercio marítimo, no tenía la misma obsesión por la construcción de grandes infraestructuras terrestres. Las calzadas que permitieron el rápido movimiento de las legiones se habrían quedado sin construir, lo que habría fragmentado el continente en pequeñas entidades. El mundo de las comunicaciones y el transporte habría permanecido siglos más atrasado, con los viajes por mar como la única forma viable de conectar grandes distancias. La caída de Roma también habría abierto un vacío de poder en el norte de Europa. Sin la presión romana que unificó a las tribus celtas y germánicas, estas naciones habrían tenido la oportunidad de prosperar y expandirse. Imagina una Galia unificada y poderosa, o una confederación de tribus germánicas que se extienden desde el Rin hasta el mar Báltico. Sin un imperio romano que conquistar, estas culturas habrían desarrollado sus propios imperios, y con el tiempo, habrían chocado con el imperio cartaginés, tal vez dando lugar a una serie de conflictos épicos que la historia nunca registró. El mapa de Europa habría sido un mosaico de reinos celtas, germánicos y púnicos. Y la guerra misma habría cambiado. La disciplina y la táctica de las legiones romanas, con su infantería pesada y su formación metódica, se convirtieron en el modelo a seguir durante siglos. Pero Aníbal demostró la superioridad de la estrategia inteligente sobre la fuerza bruta. En un mundo dominado por Cartago, la guerra se habría basado en la guerra de maniobra, el uso de la caballería y el reclutamiento de ejércitos heterogéneos y mercenarios. El colapso del imperio cartaginés sería inevitable, tal vez debido a la misma fragilidad interna que causó la caída de muchos otros. Un vacío de poder en el Mediterráneo, y la historia volvería a su curso violento. Pero las consecuencias serían permanentes. El mundo que emergería sería un mosaico de culturas y estados, sin la unificadora influencia romana. Entonces, ¿qué nos dice esta historia alternativa? Que un solo hombre, en un momento crucial, tiene el poder de cambiarlo todo. La derrota de Aníbal no fue solo el final de un conflicto, fue la premonición de un imperio que duraría más de 1000 años.